Marcos capítulo 8, versículo 1. En aquellos días, siendo tan grande la multitud y no teniendo qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque son ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se sentase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 canastos. Y los que comieron eran como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos, y comenzaron a altercar con él, y tentándole, le pedían señal del cielo. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue al otro lado. Y los discípulos se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no tenemos pan. Y cuando Jesús lo entendió, les dijo: ¿por qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ves, y teniendo oídos no oyes, y no os acordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzastes? Y le dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzastes? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo es que aún no entendéis? Y vino a Betsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, y ser rechazado de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días.
Aquí Jesús les estaba diciendo el evangelio a, a sus discípulos, aunque en ese momento tal vez los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero vamos a continuar aquí en el versículo 32. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderlo. Y esto es Pedro acabando de decir que Jesús es el Cristo. Cuando Isaías hablaba del Cristo, de que el Cristo tenía que sufrir, Pedro parece que no reconocía esto de Isaías y comenzó a reprender a Jesús por básicamente decirle el evangelio. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiera salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Gracias, Jesús.